Me llamo Augusto y actualmente soy director de cine, algo que me apasiona y por lo que he trabajado duro. Pero antes de dedicarme a mi pasión, tuve varios trabajos esporádicos para pagar las facturas y llegar a fin de mes. Uno de esos trabajos era en una empresa de limpieza. Básicamente, íbamos a diferentes negocios de la ciudad, sobre todo oficinas y centros comerciales, y les hacíamos una buena limpieza para dejarlos listos para el día siguiente. Recuerdo que el sueldo era bastante decente y el equipo con el que trabajaba era agradable. Nos hicimos buenos amigos y compañeros. Sin embargo, no siempre trabajábamos juntos. A veces nos asignaban a equipos y otras trabajaba solo. También trabajábamos en turnos rotativos porque la empresa no solo operaba de día, sino también de noche. De hecho, muchos de nuestros clientes preferían la limpieza nocturna, sobre todo oficinas y comercios, ya que durante el día estaban muy ocupados. La experiencia que voy a compartir ocurrió durante uno de esos turnos nocturnos en los que trabajaba sola. Este trabajo en concreto era en un edificio de oficinas que limpiaba a menudo. Esa noche tenía que trabajar hasta tarde, pero no me importaba. Me gustaban los turnos de noche. No había tráfico y podía terminar mis tareas tranquilamente, sin interrupciones. Cuando terminaba, podía irme sin problemas. Aunque no era un trabajo que quisiera hacer para siempre, cumplía su función en aquel momento. No era demasiado exigente ni física ni mentalmente, y pagaba las facturas. El edificio que me asignaron no era enorme, tenía 3 plantas. Cuando llegué esa noche, el lugar estaba en completo silencio y yo era la única persona allí. Mi lista de tareas era sencilla: aspirar, limpiar los baños y desinfectar algunas zonas. Tardaría unas 2 horas en terminar. Tenía las llaves del edificio y cuando llegué, todas las luces estaban apagadas. Empecé por la segunda planta, siguiendo mi rutina habitual. Después de terminar allí, subí a la tercera planta. Cuando llevaba unos 20 minutos trabajando, me pareció oír que se movía el ascensor. Detuve la aspiradora para escuchar atentamente y efectivamente el ascensor subía a la tercera planta. Me extrañó porque estaba segura de que estaba sola en el edificio. Si hubiera habido alguien más, me habrían avisado. Intenté no darle demasiadas vueltas y seguí limpiando. Sin embargo, mientras limpiaba una ventana de uno de los despachos, oí un ruido procedente del piso de arriba. Se me aceleró el corazón. Intenté mantener la calma, convenciéndome de que no era nada. Pero la inquietud persistía. Cada sonido, por leve que fuera, me ponía los pelos de punta. Al final, me picó la curiosidad. Decidí investigar. Caminé hacia la fuente del ruido. Al principio no vi nada, pero entonces, de la nada, un hombre salió de detrás de una pared y desapareció en el hueco de la escalera. Solo lo vi una fracción de segundo, pero fue suficiente para inquietarme. No parecía alguien que debiera estar allí. Al principio pensé que podría ser un empleado que trabajaba hasta tarde, pero había algo en él que no encajaba. Parecía esconderse, lo que me inquietó. Abrí cautelosamente la puerta de la escalera, inseguro de si iba armado. Me recibió un silencio absoluto. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Era difícil creer que el hombre ya hubiera llegado a otro piso. «¿Quién está ahí?», grité. No hubo respuesta. Volví a gritar, advirtiendo que se suponía que no había nadie en el edificio y que llamaría a la policía. Momentos después, oí un portazo en el segundo piso. Supuse que el intruso se había asustado cuando mencioné a la policía y había decidido marcharse. Esperé en el hueco de la escalera unos minutos para asegurarme de que no había moros en la costa. Luego, reanudé la limpieza en el segundo piso.
Terminé allí y subí al tercer piso, siguiendo mi rutina habitual. Todo volvía a estar tranquilo y me sentí un poco más a gusto. Pensaba denunciar el incidente a mis supervisores, pero estaba convencida de que el hombre se había marchado. Justo cuando estaba a punto de terminar en el tercer piso, oí pasos detrás de mí. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo podía seguir aquí? Antes de que pudiera procesarlo del todo, los pasos se hicieron más fuertes y cercanos. Me di la vuelta y cundió el pánico. El mismo hombre venía hacia mí con una barra de metal en la mano. Estaba claro que sus intenciones no eran amistosas. La adrenalina se apoderó de mí y corrí por mi vida, pidiendo ayuda a gritos. Pero en el fondo, sabía que era poco probable que alguien me oyera en aquella zona comercial desierta por la noche. Corrí hacia las escaleras, sabiendo que el ascensor estaba demasiado lejos. Si el hombre me pillaba, estaba perdido. Bajé corriendo las escaleras, oyendo sus pasos pesados detrás de mí. Eché un rápido vistazo atrás y vi que me pisaba los talones. Su aspecto era inquietante. Pelo largo y grasiento, barba espesa y descuidada y ropas andrajosas. Supuse que sería un vagabundo. A pesar de no ser atlético, el miedo por mi vida me dio la velocidad que necesitaba. Cuando llegué al segundo piso y vi la puerta principal, sentí que era la salvación. Salí corriendo y no me detuve hasta llegar al coche. Subí al coche, lo arranqué y me alejé a toda velocidad, haciendo chirriar los neumáticos. Cuando miré hacia atrás, vi al hombre de pie delante del edificio, con la barra de metal en la mano. Al cabo de un momento, la tiró a un lado y desapareció por la parte trasera del edificio. Estaba seguro de que no volvería. Conduje hasta una tienda de 24 horas cercana, aparqué y llamé a la policía. Llegaron rápidamente y los conduje al edificio. Registraron todo el lugar, pero, como era de esperar, el hombre hacía tiempo que había desaparecido. Esa misma noche, denuncié el incidente a mis supervisores, que informaron a los propietarios del edificio. Afortunadamente, no volvió a ocurrir nada parecido. Seguí trabajando para la empresa un año más, pero me negué a volver a ese edificio. El recuerdo de aquella noche aún me produce escalofríos. A menudo me pregunto qué habría pasado si no me hubiera dado cuenta de que el hombre estaba detrás de mí, o, peor aún, si me hubiera atrapado. Fue una experiencia aterradora que espero no volver a vivir. Trabajé en una residencia de ancianos durante más de 5 años. Me encantaba trabajar allí. A veces era estresante y odiaba cambiar cuñas, pero la mayor parte del tiempo era muy divertido. Me llevaba muy bien con los ancianos, sobre todo con las ancianas. Me llamaban Rito porque soy pelirrojo y la mayoría me trataba como si fuera su nieto, así que puedes imaginarte cómo me mimaban. Por desgracia, el centro tenía poco personal, ya que no a todo el mundo le gusta este tipo de trabajo y por cuestiones de presupuesto, los sueldos tampoco eran los mejores. Por esta razón, también tuve que trabajar en el turno de noche 3 días a la semana. Odiaba el turno de noche por encima de todo. Preferiría cambiar 100 camas antes que tener que pasar toda la noche en aquel lugar. Pero esto no tenía nada que ver con los ancianos o el trabajo. Era el hecho de que mantenían todas las luces apagadas excepto una única lámpara en la recepción. Todo lo que tenía que hacer era sentarme allí toda la noche, comprobar las habitaciones cada hora y llamar a una ambulancia si había una emergencia médica. Podría no parecer tan malo, aparte del puro aburrimiento de todo, pero no sabes lo espeluznante que era este lugar en la oscuridad. Quiero decir,
Soy un tipo valiente, me cuido y todo eso, pero cuando estaba en la residencia de ancianos fuera de horario y en aquella penumbra, me sentía como si tuviera 6 años otra vez. El edificio tenía más de 100 años, por lo que crujía y se asentaba constantemente, y como estábamos rodeados de una zona boscosa, siempre veía siluetas de animales caminando fuera a través de las ventanas. Siempre estaban ahí fuera, deslizándose en la oscuridad. A pesar de mis nervios, nunca tuve ningún problema durante el turno de noche, hasta un día de otoño, cuando llevaba 3 años trabajando allí. Era viernes y me llamaron en el último momento porque acababan de despedir a mi compañero Edgar por robar medicamentos. Al principio todo iba normal. Todos los residentes habían tomado sus medicinas y se habían ido a la cama. Yo estaba en la recepción, consultando mi teléfono, cuando de repente oí un portazo. Me sobresalté y corrí a ver qué pasaba. Fue entonces cuando vi a Vilma, una de nuestras residentes, de pie en el pasillo y mirando a alguna parte. Temblaba y tenía los ojos muy abiertos. Me acerqué despacio, temiendo que se hiciera daño, y le pregunté qué le pasaba. Murmuró: «Está fuera. Está detrás de nosotros». Si esto hubiera ocurrido durante el día, habría supuesto que Vilma solo estaba sufriendo algún episodio relacionado con la demencia senil, pero este era el turno de noche, y oír esas palabras, obviamente, hizo que mi corazón empezara a latir con fuerza en mi pecho. Tanto sus palabras como su expresión eran muy aterradoras y realmente no sabía muy bien cómo actuar. Intenté calmarme y le dije: «Espera aquí», mientras entraba lentamente en su habitación y miraba por la ventana. Afuera había un grupo de árboles. Miré durante unos segundos y no vi nada, pero de repente di un salto hacia atrás al notar una figura que corría entre las sombras. No parecía un animal, sino una persona, un hombre. Cerré rápidamente el pestillo de la ventana y volví corriendo al pasillo. «Vale, creo que lo he visto», le dije a Vilma. «Espera aquí, ¿vale? Voy a llamar a la policía». Empecé a dirigirme hacia la recepción, pero ella me agarró por detrás de la camisa y tiró de mí hacia atrás. Vilma nunca había hecho nada parecido. Era una anciana algo excéntrica, pero no era violenta. «Vilma», le dije, «déjame coger el teléfono». La miré directamente a la cara y vi que, de alguna manera, su aspecto era distinto al que tenía apenas un minuto antes, como si algo hubiera cambiado en su interior. Con una fuerza sorprendente, me agarró por los hombros y me hizo girar antes de que pudiera hacer nada. Intenté apartarla suavemente, pero no paraba. Tuve que empujarla, y al hacerlo, se echó a reír como una loca. En ese momento, no supe qué pensar. Tal vez estaba teniendo un pequeño brote psicótico, un episodio de demencia senil, pero era la primera vez que mostraba un comportamiento así. Me di la vuelta y corrí por el pasillo para llamar a la policía, pero entonces se abrieron más puertas a mi alrededor. Angélica, Luciana y Linda salieron a trompicones de sus habitaciones. Todas estaban vestidas con pijamas como Vilma, pero tenían los ojos muy abiertos y desencajados. No entendía qué pasaba. Era como si algo los hubiera vuelto locos a todos. Linda me agarró con fuerza del brazo. Intenté avanzar, pero Angélica se puso delante de mí, impidiéndome el paso. «Mira, es Rojito, Zrenia». De repente, se abrieron más puertas y salieron más ancianas. Entonces, me di cuenta de que algo iba realmente mal. ¿Qué les había pasado a todos? Intenté rodear a Angélica, pero me impedía el paso como si fuera un jugador de fútbol. Era una mujer muy grande, que siempre había sido amable conmigo, pero me rodeó con sus brazos y empezó a acariciarme de una forma extraña. «¿A dónde vas, Rojito?» Zrenia me preguntó.
«¿Sabes? Mi marido también era pelirrojo», añadió, guiñándome un ojo coquetamente. ¿Qué demonios estaba pasando? Inmediatamente traté de apartarla empujándola contra la pared. Luego corrí por el pasillo y finalmente conseguí esquivar a Angélica y avanzar hacia la recepción. Parecía que todos los residentes se habían despertado y tropezaban entre sí y conmigo. Todo el edificio estaba lleno de sus risas desquiciadas y yo no tenía ni idea de lo que les había pasado. No tenía sentido. Era como si un aura de locura hubiera llenado el lugar y poseído a todos los ancianos. Llegué a la recepción, cogí el teléfono con dedos temblorosos y llamé al 911. Mientras sonaba, me di cuenta de que la puerta del botiquín estaba abierta de par en par. Cuando sonó, me di cuenta de que la puerta del botiquín estaba abierta de par en par. Había alguien más en el edificio. «¿Diga?» Zrenia, contestó el operador. Le dije que enviara a toda la gente que pudiera. Me preguntó por la naturaleza de la emergencia, pero no supe explicárselo. Nada tenía sentido. «Ha habido un atentado», dije finalmente y colgué. Mientras los ancianos seguían riendo, algunos hablaban solos y otros deambulaban sin rumbo. Entré en la sala de los botiquines con la esperanza de encontrar a quien estuviera allí. Oí que alguien rebuscaba en las estanterías. «¿Hola?», llamé. «¿Quién está ahí?». Entonces la figura salió a la luz. Era Edgar. «¿Edgar?», susurré. Edgar vestía el mismo uniforme, con hojas secas pegadas a la ropa, lo que sugería que se había colado desde el bosque. Me miró enfadado. «¡Te lo llevaste todo!», gruñó. «¿Qué quieres decir?», pregunté, confuso. «Mi alijo personal. Te lo llevaste», espetó, levantando un frasco de pastillas vacío. «Eso no es tuyo», le dije. «Es el relajante muscular que damos a los ancianos para ayudarles a dormir». Edgar se burló. Me despidieron por cambiar recetas. Solo necesitaba ganar algo de dinero extra. Había toneladas de esos tarros y tú usaste el mío. En ese momento me di cuenta de que había estado manipulando la medicación, lo que explicaba el extraño comportamiento de los residentes. Justo entonces oí un grito en el pasillo. Martin, un anciano diabético, convulsionaba en el suelo. Corrí hacia él, intentando evitar que se hiciera daño. «¿Qué demonios había en esas pastillas, Edgar?», grité. Edgar no respondió. En su lugar cogió un vial y una jeringuilla e inyectó a Martin algo que detuvo las convulsiones casi de inmediato. Pero entonces, Vilma y otras 2 personas se desplomaron. La policía llegó justo a tiempo para detener a Edgar y ayudar a controlar el caos. Los paramédicos administraron el antídoto y, afortunadamente, nadie murió. Aquella fue la noche más aterradora que pasé en la residencia. Edgar fue encarcelado y yo me quedé 2 años más antes de aceptar un trabajo mejor pagado. En mi último día, los residentes me dieron una sentida despedida e incluso nos reímos de aquella noche loca, pero en el fondo yo sabía lo cerca que habíamos estado del desastre. Trabajaba en una licorería dentro de una gasolinera mientras estaba en la universidad. Como tenía clases durante el día, lógicamente opté por el turno de noche. Era un poco exigente, pero la juventud ayudaba. Durante mucho tiempo, solo había una persona trabajando por la noche y muchas compañeras se quejaban de la falta de cámaras y de que, a esas horas, entraba todo tipo de personajes. De hecho, una noche antes de que yo empezara a trabajar allí, una mujer entró a comprar comida y cuando salió hacia su coche, un hombre la asaltó a punta de pistola. Ella le dio el dinero y, por suerte, el tipo la dejó marchar. La mujer regresó a la tienda llorando histéricamente y aunque la policía llegó enseguida, nunca encontraron al asaltante. Personalmente,
prefería trabajar con otra persona. Aunque no hubiera problemas de seguridad, la noche era mucho más corta cuando había alguien con quien charlar. La chica con la que cerraba se llevaba muy bien conmigo. En total, éramos 4 haciendo el turno de noche: Oscar, Nico, Diana y yo. Diana tenía otro trabajo y solo venía un par de noches a la semana para echar una mano a uno de los encargados. Oscar y yo trabajábamos juntos unas 3 noches a la semana y Nico se unía a uno de nosotros otras 2 noches. Diana era una chica súper simpática y muy divertida, pero no le gustaba mucho el trabajo. Oscar siempre se enfadaba con ella porque se quedaba en la caja registradora mientras él lo hacía todo. Pero como solo venía una noche a la semana, no le dábamos mucha importancia. Nico, en cambio, era un caso aparte. Trabajaba allí 5 días a la semana, como Oscar y yo, pero nunca le tocaba trabajar con más de una persona a la vez. A nadie parecía gustarle trabajar con él, porque Nico era un poco peculiar. Una de esas personas que te cuentan toda su vida nada más conocerte, soltando detalles personales que te hacen sentir incómodo. Siempre se quejaba de problemas en su matrimonio. Al parecer, había luchado contra el alcohol y las drogas. Aunque había conseguido sustituir las drogas por hierba, seguía sin controlar la bebida, y eso era muy evidente. También era un poco pesado, pero supongo que uno se acostumbra a todo tipo de gente en este tipo de trabajos. Llevaba en el trabajo unos 5 meses, cuando la historia de Nico empezó a subir de tono. De repente, empezó a contar que le habían diagnosticado esquizofrenia cuando era joven y que tenía que tomar muchas pastillas para no volverse violento. No es exactamente lo que quieres oír de alguien con quien trabajas a solas en mitad de la noche. Pero bueno, todo el mundo tiene sus problemas, y a veces las personas con enfermedades mentales sufren muchos estigmas. Yo mismo he luchado contra la ansiedad y la depresión, y sin medicación, bueno, no es que estuviera matando a nadie, pero estaría en un hospital todo el tiempo, seguro. Así que, aunque estaba un poco temblorosa, intenté tranquilizarle. Le dije que mucha gente necesita medicación para distintos problemas y que, mientras la tomes y seas sincero con los médicos, no hay razón para que no puedas hacer lo mismo que cualquier otra persona normal. Cuando se lo dije, pareció satisfecho con mi respuesta y, poco después, la conversación derivó hacia otros temas. Durante la semana siguiente, Nico se mostró especialmente amable y simpático conmigo, recordándome a diario que estaba tomando su medicación y que se sentía mucho mejor. Yo respondía con entusiasmo, pero estoy segura de que todos, especialmente Oscar, se daban cuenta de que deseaba que Nico dejara de hablarme de ello y me dejara en paz. Oscar tenía mujer y 2 hijas, de 12 y 8 años, así que no podía evitar vernos a las más jóvenes como a sus propias hijas y pensar en lo que ellas tendrían que afrontar algún día. También parecía esforzarse por cortar rápidamente mis conversaciones con Nico, cosa que agradecí enormemente. No se esforzaba en ocultar que Nico no le caía bien, y vaya si tenía motivos para ello. Nico se acercaba cada vez más a mí, aunque no era algo que yo quisiera exactamente. Pero por alguna razón se sentía demasiado cómodo a mi alrededor. Y cuando digo demasiado cómodo, quiero decir demasiado cómodo. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a contarme detalles sobre por qué le habían diagnosticado esquizofrenia, en lugar de cómo le iba con la medicación. No entraré en detalles porque muchas de esas historias tenían un contenido muy violento y sexual. Obviamente, esto me incomodó aún más, sobre todo por los detalles perturbadores. Le dije repetidamente que no quería saber nada de esos temas,
y él se hizo el entendido. Pero una hora después, volvía a sacar el tema. Cuando se lo conté a Diana, me dijo que se ocuparía de ello y más tarde habló con su amiga, la misma directora que le había pedido que trabajara allí. La gerente dijo que no podía hacer mucho, ya que parecía que yo era la única con la que Nico hablaba de esas cosas. La situación era cada vez más tensa para todos los que trabajábamos con él. Después de que el director hablara con Nico, otros 2 compañeros que habían trabajado con él en el turno de noche también denunciaron comentarios inapropiados que les había hecho. Cuando me interrogaron, confirmé que las declaraciones de mis compañeros eran muy parecidas a las cosas que me había dicho a mí. Después de eso, Nico recibió una última advertencia y fue enviado a casa. Las 2 veces siguientes que lo vi, se puso a despotricar sobre cómo las personas que lo habían denunciado solo lo hacían porque no les caía bien. Supuse que no sabía que a mí también me habían interrogado, y ni Oscar ni yo teníamos intención de decírselo. Sinceramente, le teníamos miedo, y no sin razón. Este tipo era extremadamente inestable. En un momento dado, se enfadó tanto que casi se echó a llorar, diciendo que esas personas tenían suerte de que tomara su medicación y que si no lo hacía, no tenía ni idea de lo que les haría. En aquel momento, no nos tomamos la amenaza demasiado en serio y por suerte, ahí acabó todo. Pero en cuanto fichó, Oscar le dijo que esa noche teníamos mucho trabajo y no teníamos tiempo para charlar. Nico asintió y se fue sin decir nada más. Oscar no mentía. El camión de reparto había llegado muy tarde ese día, así que aún quedaban muchas cosas por colocar en las estanterías. Una cosa que los turnos anteriores no parecían hacer nunca, a menos que fuera absolutamente necesario, era reponer las neveras de bebidas. Es cierto que era más fácil hacerlo por la noche, cuando había menos clientes, pero era un coñazo total porque no podíamos pararnos a charlar. Pero bueno, formaba parte de la aventura, como solíamos decir en broma, así que nos pusimos a ello. No recuerdo exactamente cuándo fue Oscar a rellenar las bebidas, pero debía de ser bastante tarde porque ya llevábamos un buen rato trabajando. Yo me concentraba en reponer las estanterías, asegurándome de que todo estaba lleno. De repente, sonó el timbre, indicando que alguien había entrado en la tienda. «Buenas tardes», saludé cordialmente, como hacía siempre que llegaba un cliente. Diciendo que iba para allá, dejé mi caja de mercancías y me dirigí a las cajas registradoras. Trabajar de noche en el centro comercial como limpiadora no era exactamente mi trabajo ideal, pero al menos pagaba las facturas. Éramos un equipo pequeño, solo 3. Yo, Marta, la jefa, una mujer de unos 40 años, y Carlos, un chico simpático unos años mayor que yo, que siempre estaba contando chistes para hacer el turno más llevadero. Nuestro turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La mía era el ala este, que incluía el patio de comidas y algunas tiendas. La rutina era la de siempre: barrer, fregar, vaciar la basura y dejar los baños relucientes. El centro comercial cerraba sobre las 7 de la tarde y nuestro turno empezaba a partir de ahí, así que no había nadie más que nosotros en todo el lugar. El silencio era casi total, solo interrumpido por el lejano zumbido de nuestras máquinas de limpieza. La verdad es que daba un poco de miedo. Una noche, cuando llevaba unos 2 meses en el trabajo, noté un olor extraño en el patio de comidas. Era una mezcla de comida rancia y algo agrio, bastante asqueroso. Seguí el rastro del olor hasta la parte trasera de un pequeño puesto de batidos que llevaba varios meses cerrado.
Al acercarme, miré cautelosamente al otro lado y vi una sombra que se movía detrás del mostrador. Me dio un vuelco el corazón. ¿Hola? Llamé, mi voz retumbando en el pasillo desierto. No contestó ni un alma. Me acerqué con cuidado y me asomé por encima del mostrador. Para mi sorpresa, encontré un montón de ropa sucia y un viejo saco de dormir. No podía creerlo. Alguien había estado viviendo allí. Retrocedí con cuidado y salí como alma que lleva el diablo en busca de Marta y Carlos. Les conté lo que había visto y los tres decidimos volver juntos a investigar. Cuando llegamos al puesto de batidos, la persona ya no estaba, pero estaba claro que alguien había estado allí. Avisamos a la seguridad del centro comercial, pero no parecían muy alarmados. Nos dijeron que lo investigarían y que siguiéramos a lo nuestro. Unas noches más tarde, estaba vaciando tranquilamente los cubos de basura cerca del patio de comidas cuando, de repente, sentí que alguien me observaba. ¿Conoces esa sensación de inquietud que tienes cuando alguien te observa, aunque no puedas verlo? Pues bien, en ese momento, esa sensación se hizo muy intensa. En un momento dado, pude sentir la presencia de alguien detrás de mí. Se me erizaron todos los pelos de la nuca y me di la vuelta lentamente. Fue entonces cuando me encontré cara a cara con un tipo que parecía haber pasado por un infierno. Pelo enmarañado, ojos vidriosos y cubierto de mugre. Daba la impresión de no haber comido ni dormido en días, pero también de estar bajo los efectos de algo más, ya que sus dientes chasqueaban mientras movía la mandíbula de forma extraña. ¿Necesitas algo?, pregunté, tratando de sonar confiado, aunque por dentro estaba entrando en pánico. El hombre no dijo ni una palabra. Se limitó a dar un paso hacia mí, haciéndome retroceder. Lo escudriñé de arriba abajo, y fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba un cuchillo oxidado en la mano. Empecé a retroceder lentamente, intentando mantener la calma, pero el corazón me latía a 1000 por hora. Solo estoy limpiando. No quiero problemas. Déjame ir a casa, le dije, esperando que se relajara un poco. Pero el tipo seguía acercándose con una expresión inmutable. Sentí que me iba a dar un infarto. Al ver que no tenía intención de parar, corrí al baño más cercano y me encerré dentro. Me apoyé en la puerta, conteniendo la respiración, mientras oía sus pasos acercarse. Entonces se detuvo frente a la puerta. Intentó abrirla, agitando el picaporte con rabia, pero no cedió. Luego, silencio. Me quedé inmóvil, intentando oír cualquier sonido que pudiera indicarme dónde estaba. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho en cualquier momento. Estaba completamente aterrorizada y no sabía qué hacer. El miedo era tan abrumador que mi mente estaba bloqueada. Después de lo que me pareció una eternidad, por fin oí sus pasos alejándose. Me quedé en el baño un rato más, intentando calmarme. Cuando por fin salí, el centro comercial estaba desierto. Sabía que tenía que encontrar a Marta y a Carlos lo antes posible. Corrí por los pasillos, con los ojos desorbitados y lágrimas de nervios, hasta que por fin encontré a Marta cerca de la entrada de una tienda. Me apresuré a contarle lo sucedido y se puso blanca como la leche. Inmediatamente llamó a Carlos. Los tres nos reunimos en el patio de comidas y Marta decidió que era hora de llamar a la policía. Mientras esperábamos nos quedamos juntas, muertas de miedo. La policía llegó unos 20 minutos después, nos tomó declaración y empezó a registrar el centro comercial. Nos quedamos en la oficina de seguridad, viendo las imágenes del circuito cerrado de televisión, con la esperanza de encontrar pistas sobre el tipo. De repente, allí estaba, escondido entre las sombras, cerca de una de las tiendas,
del otro extremo del centro comercial. En las pantallas vimos cómo los policías se desplegaban por los pasillos, pero el tipo era escurridizo y desaparecía en el laberinto de tiendas y zonas de mantenimiento. La tensión en la oficina de seguridad era palpable mientras seguíamos la persecución por las cámaras. Tras más de una hora de búsqueda, la policía finalmente acorraló al hombre en un almacén cercano a los muelles de carga. Hubo un breve pero intenso forcejeo y luego se acabó. Lo sacaron esposado y se lo llevaron. Cuando se fue la policía, intentamos volver a nuestras tareas, pero el ambiente era pesado. Todavía podía sentir la adrenalina recorriendo mi cuerpo y la imagen de aquel tipo con el cuchillo me perseguía. Las noches siguientes fueron un calvario. Cada sombra, cada ruido me ponía los pelos de punta. Marta, Carlos y yo apenas hablábamos de lo que había pasado, pero el miedo persistía en el aire. Más tarde nos enteramos de que el hombre llevaba semanas viviendo en el centro comercial, escondido a la vista de todos, esperando el momento oportuno para atacar. La idea de que hubiera estado allí todo ese tiempo, observándonos sin que nos diéramos cuenta, me produjo escalofríos. A partir de entonces, cada vez que trabajaba de noche, me sentía intranquila, mirando constantemente por encima del hombro. La paranoia llegó a ser tan intensa que acabé dejándolo un mes después. No podía seguir trabajando allí sintiéndome así. Desde entonces no he vuelto a trabajar en el turno de noche.